resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Carrera y les doy la más cordial bienvenida a Camaleón Exponencial en su segunda edición. El día de hoy no faltaba más, pues vamos a tener un tema de lujo, un invitado de lujo, ¿sí? Vamos justamente a hablar sobre un tema que es muy importante en el manejo de los negocios. Estamos hablando de la comunicación estratégica, asertiva, ¿sí? Y luego vamos también a mencionar un poco sobre el currículum y quién está de invitado especial el día de hoy. Pero antes de ello, quiero compartir con ustedes lo que es el glosario camaleón. Acuérdense, son palabras que vamos a utilizar en la conversación más adelante. Vamos con la primera palabra, por favor. La primera palabra es asertividad, capacidad de expresar nuestros deseos amable, franca, directa y adecuada sin atentar a los demás. Vamos con la segunda palabra de glosario camaleón. Opinión, juicio o concepto que una persona tiene, se forma acerca de algo o de alguien. La tercera palabra de camaleón exponencial es negociación. Es un proceso, es una técnica mediante los cuales dos o más partes construyen un acuerdo. Finalmente, la palabra reputación. Reputación es la consideración, la opinión o estima que se tiene a alguien o a algo. Muy bien, entonces ya con esa base nos vamos directito con nuestro invitado especial. Estamos hablando de Pedro Maldonado. Pedro Maldonado, bueno, desde el 2016 hasta junio del 2020, fue editor del semanario de Economía y Negocios Líderes, que es parte del Grupo El Comercio en la ciudad de Quito. También conoce plenamente todo lo que es el ecosistema emprendedor ecuatoriano. Ha colaborado como docente en la Universidad de la SUAY, Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, y también en la Universidad Central del Ecuador. Desde octubre del 2020 es parte del equipo de consultores de la Agencia de Comunicación Estratégica BOA. Es una agencia reconocida donde se desarrolla campañas de comunicación interna y externa, así como también lo que es el manejo de crisis, que es un tema muy, muy relevante ahora mismo. Uno de sus objetivos es sumar experiencia dentro y fuera del país, ampliar su visión del mundo, contactar con nuevas realidades. Y bueno, no quiero decir más, pues más bien presentarle directamente al gran Pedro Maldonado, a quien es una persona que le estimo mucho. Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo, muchas gracias por la presentación, por las palabras y bueno, es recíproco el sentimiento, también se te admira mucho y bueno, gracias a la gente de Kruger por esta oportunidad para conversar, ¿no? Conversar de temas que parece que no son, o sea, son como que obvios en el día a día de las empresas, pero por eso mismo a veces uno no los toma tan en cuenta y en este caso el tema de la comunicación estratégica, Sí, la comunicación asertiva. así es, mi estimado Pedro, y quiero comenzar pidiendo a todos los presentes que hagan preguntas, ¿sí? Sobre el tema que nos une el día de hoy, comunicación estratégica asertiva. Y como tú lo decías, mi estimado Pedro, parecería que hablar es normal, natural entre los seres humanos, pero ¿en qué momento toma importancia, en qué momento toma relevancia este tema en los negocios? Y bueno, yo pienso que todo lo que se dice, todo lo que una empresa dice, tanto de manera interna como de manera externa a sus diferentes públicos, tiene que ser muy bien expresado con las palabras precisas,
con los conceptos claros, ¿no? Esto es, o sea, la comunicación es parte esencial del ser humano, del desarrollo del ser humano, y a veces uno da por hecho ciertas situaciones y no se pone a pensar en lo que está diciendo o en lo que está opinando, tomando un poco los conceptos que nos presentabas al inicio. Entonces, en el mundo de los negocios ya esto de comunicar va tomando cada vez mucha más relevancia, más importancia, cada mensaje que se emite, y mucho más ahora, ¿no? Con tantos canales, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, los propios canales que van generando las mismas empresas, sus blogs, sus cuentas en redes sociales, como te decía hace un momento. Entonces, cada palabra, cada mensaje tiene que estar muy bien pensada, muy bien expresada para llegar con ese mensaje, como te decía, al público interno, digamos, a los colaboradores, a los proveedores, pero también a los consumidores, a los consumidores, a los posibles inversionistas, a los stakeholders, como se dice ahora, ¿no? Todo este abanico de personas que están Sí. relacionadas con un negocio. Mi estimado Pedro, desde tu visión, ¿en dónde están cometiendo la mayor cantidad de errores los empresarios, la gente de negocios? ¿Sí? No sé si nos puedas puntualizar específicamente. Yo pienso en la experiencia como periodista y bueno, esta nueva etapa profesional en la que estoy ahora es que antes, voy a usar un refrán para explicarme mejor. Antes, cuando yo empecé a estudiar comunicación hace más de 20, 25 años ya, había un refrán que decía, lo que no está en los medios de comunicación no existe. Así de tajante o de radical era esa definición. 20, 25 años después, yo podría decir, o me animo a decir, que lo que no se comunica no existe. Lo que no se Ok, comunica a través de una página web, de una red social, no sé, de correos electrónicos, de manera interna o externa. Si las empresas no comunican las buenas cosas que están haciendo, los programas que están desarrollando interna y externamente, eso no existe. La gente tengamos en cuenta que hay tanta información hoy en día que no se compara con lo que pasaba hace 20, 25 años. Entonces, esa información, digamos, que tienen las empresas y que la tienen que comunicar o la deben comunicar, es como que un intangible, pero muy, muy valioso para las empresas. Entonces, si no la comunican, por ahí pueden empezar una serie de errores. Ese es mi criterio, no sé. excelente. Ahora, se está viendo cada vez más a través de las redes sociales que lo que conecta con las personas es ser el estado humano que uno tiene. Y cuando hablamos del estado humano, estamos hablando de que es un ser que tiene cosas positivas y a veces no tan positivas, que se puede equivocar, que puede tener un tropiezo, que puede tartamudear, que puede tropezarse mientras habla. Es recomendable esto, mostrarse así, tan así, porque también hay la otra escuela, la escuela más formal, más ortodoxa de la comunicación, ¿sí? Y la verdad es que hay estas dos corrientes. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la más conveniente? ¿Sí? La de tratar de evitar los errores o la otra de que salga, como humano. Bueno, todos nos equivocamos y seguramente las empresas también en su afán de comunicar o en su afán de no comunicar, jugando con estas dos ideas, pueden cometer errores, sí, pero nadie está libre de eso. O sea, me puedo equivocar yo este momento durante la entrevista, tal vez en alguna actividad profesional. Los errores son parte del aprendizaje, ¿no? Y tú que estás en el mundo emprendedor, esa es una de las principales filosofías, ¿no? Entonces yo insisto en la idea esta de tratar de comunicar lo que más se pueda. Si bien hay casos de empresas, de organizaciones, de fundaciones que prefieren mantener un perfil bajo, y está bien, es entendible, vienen con una política, como tú dices, más formal, más ortodoxa, más tradicional o convencional, como se la quiera llamar. Sin embargo, estamos en un mundo hiperconectado, hiperinformado, y dentro de toda esa información que recibimos a diario,
También hay información basura, y discúlpenme que utilice ese término, pero si es que una empresa tiene credibilidad en el mercado, tiene la confianza de los inversionistas, tiene la confianza de los consumidores, yo veo que hay una oportunidad ahí grande para, con un buen criterio, usando una estrategia adecuada, un plan de largo plazo, además, porque esto de la comunicación es permanente y hay que tener planes de largo plazo. Entonces, insisto en que sí, sí es bueno comunicar. E incluso así, me anticipo, tal vez se pueden evitar ciertas crisis, ¿no? Claro. Porque cuando una empresa prefiere callar ante una situación incómoda, por ponerle un nombre, ante una crisis, ante un problema, una crisis, y no hay una comunicación efectiva, el problema se convierte en una bola de nieve, ¿no? Ahora, hablando de las crisis, en este mundo, pues siempre vamos a tener imprevistos. Es posible que no salgan las cosas como uno cree. ¿Cómo manejar la crisis de frente? Hay que dejar pasar un tiempo, la reacción tiene que ser inmediata, el timing. Se habla mucho de que hoy en día incluso puede salir fortalecido de una crisis. ¿Qué recomendaciones das para justamente atender una crisis que nos pueda tocar a todas las empresas, a todas las personas? Aquí, digamos, la recomendación es estar preparados desde el principio de la operación de una empresa y, por ejemplo, en estas nuevas actividades profesionales en las que estoy, hemos visto la relevancia que tienen los manuales de crisis, que debería ser así como hay un código de ética, también hay sería casi que una obligación de una compañía, de un negocio serio, tener este manual de crisis. Este manual de crisis implica contar con un equipo de comunicación coordinado con la gerencia, con la presidencia y con otras áreas de la empresa, ¿no? Ahí este manual de crisis también establece una serie de procesos, de lineamientos, porque la crisis puede ser interna y que no salga a la opinión pública, o puede ser una crisis en otro nivel que, digamos, se afecte, no sé, un mal servicio, un mal producto, y vuelvo a los temas de las redes sociales, en donde todos estamos, todos somos blanco de ataques, algunos con fundamento, otros sin fundamento, de trolls o de personas conocidas. Entonces, un manual de crisis siempre va a ser una herramienta que nos, que nos ayude para enfrentar esta situación, para encararla con un plan estratégico, con claridad. O sea, nadie quiere una crisis, pero hay que estar preparado. Y yo pienso que por ahí el manual de crisis puede ser uno de los primeros, de las primeras herramientas. Ahora, Luego, ¿qué pasa con los emprendimientos que no tienen tantos procesos, sino más bien tienen en realidad pocos recursos? ¿Cómo poner en práctica el manejo de crisis, que es muy diferente a los corporativos o a las grandes empresas? ¿Se puede aplicar también en pequeño? es correcto lo que dices, Pablo. Sí, es más complicado, digamos, los recursos no siempre son los mismos, no son los mismos, de hecho, en un emprendimiento que está arrancando. Sin embargo, la recomendación para los emprendedores que nos están viendo es que sí, que tengan esa prevención, digamos, un pequeño plan. Tampoco es que un manual de crisis para emprendedores tiene que ser un gran documento muy extenso, ni mucho menos, pero sí pensar en qué decir sobre todo y cómo actuar, hablar con los, no sé, en un emprendimiento hay dos, tres socios y un pequeño grupo de empleados, tres, cuatro personas. eh, ¿Cómo vamos a actuar ante una posible crisis? Si es que nuestro producto o nuestro servicio presenta algún error o tiene algún reclamo, la gente está hablando mal de nosotros en redes sociales, siempre se recomienda unos lineamientos básicos para empezar, ¿no? Porque, como te decía, bueno, aquí uno está expuesto siempre a recibir críticas, y hay que tomarlas como eso, ¿no? Como críticas, no como ataques, pero para evitar justamente que sea mayor la crisis o el problema, sí se recomienda, en medida de lo posible, o Claro. tal vez apelar a un amigo experto en temas de comunicación, algún conocido que nos diga, mira, yo tengo este emprendimiento pequeño, arranqué hace poco, tengo este problema, qué nos sugieres? A los emprendedores se dan la mano entre todos, ¿no? Así es, Pedro. Justamente hace un rato hablabas de las redes sociales y de los amigos que muchas veces te pueden ayudar.
Y aquí quiero poner sobre la mesa el tema de los community managers que se han puesto tan de moda en empresas, no solamente las nuevas empresas, los emprendimientos, sino también empresas ya consolidadas, porque en realidad la estrategia digital está en boga y más que está en boga, está sirviendo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de competencias, qué habilidades debe tener esa persona? Porque en otra entrevista hablábamos con una colega y decía que mucha gente lo que hace es contratar al sobrinity manager, ¿eh? O sea, no había atrás de eso digamos, una formación. ¿Qué es lo mínimo que tú esperarías de esa persona para que haga un buen trabajo? Uy, bueno, tratemos estoy haciendo un poco de memoria y lo primero que se me viene a la mente es hace unos 10 años, yo creo que fue la primera vez que escuché el término community manager y yo decía que chévere, o sea, estar en las redes sociales y estar viendo lo que la gente dice, o sea, uno se imaginaba un trabajo muy cool, digamos, muy chévere, muy bonito. Pero con el tiempo ese concepto ha evolucionado y como todos los conceptos en el mundo de los negocios y realmente el community manager o el equipo de community managers, porque realmente ahora las empresas, por la experiencia que hemos visto, requieren de un equipo de community managers que primero que entiendan exactamente qué es lo que hace la empresa para la que están prestando sus servicios, La que estrategia. conozcan la estrategia, o sea, primero tiene que ser un empleado interno, digamos, no el sobrinitis como tú lo mencionabas hace un momento. Tiene que estar muy empapado, tiene que tener una cultura general amplia, tiene que estar muy atento a la coyuntura de los mercados, del país, de la situación política, la situación económica, la situación social del país o incluso de los mercados a los que llegan. No sé, me imagino el community manager de una multinacional deben ser varias personas y que se conozcan muy bien. Es prácticamente que parte estratégica del organigrama de una organización hoy en día, con la comunicación digital, los teléfonos móviles, las computadoras que nos acompañan casi que solo cuando dormimos creo que uno deja estos aparatos, pero por eso mismo el community manager tiene que tener un perfil muy amplio y desafortunadamente se puede caer tal vez en un tema de sobreexplotación, digamos, de este recurso, ¿no? Porque se le exige conocimientos en diseño, en fotografía, en multimedia. Entonces, habrá que valorar también hay que valorar y reconocer todo eso, ¿no? Debe saber redactar, digo. Redactar, por supuesto, excelente ortografía, que ese es uno de los grandes problemas y yo justamente colaboro en un instituto de mi ciudad natal, de Cuenca, lo hago lo hago en línea también, pero hemos tratado de enfatizar y de reforzar ese tema de la ortografía, que es fundamental y a veces la gente piensa que no es tan importante, pero un mensaje con una falta de ortografía, un post, un mensaje que se emite desde una compañía en redes sociales con errores ortográficos, ya empieza a afectar la imagen. Entonces, es un recurso al que se le exige mucho, pero al que hay que valorar en la misma medida. Yo coincido contigo, estimado Pedro, que también tiene que ser una persona letrada, culta, porque cualquier coyuntura mundial, local, puede aprovechar ese mensaje para subirse en ese barco, para hacer un comentario o algo que impulse la imagen, ¿sí? Y eso es un tema de recursividad que necesitan este tipo de profesionales. Qué interesante. Ahora, normalmente pensamos en comunicación de cómo le hablamos al cliente, pero hace un ratito hablaste de otros stakeholders, de otros actores, de otras personas que están dentro del negocio. Me llamó mucho la atención la comunicación que tienen que hacer hacia adentro, es decir, hacia los colaboradores. ¿Sí? Parecería que el colaborador es la última rueda del coche, pero al contrario, es el primero que da la cara al cliente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué hay que comunicar? ¿Sí? Y te pongo un ejemplo, porque ahorita estamos viviendo un momento de crisis. Se debe decir que estamos en problemas, que estamos, por ejemplo, bajos en ventas o bajos en la parte de liquidez. ¿O será que eso les vuelve más nervioso a la gente, al equipo de trabajo? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno,
bueno, algunas ideas tengo en este momento, pero por ejemplo, muchas veces cuando yo entrevistaba a gerentes o altos ejecutivos de empresas, siempre mencionaban que el principal recurso de una compañía es el capital humano, el personal, los trabajadores de diferentes jerarquías, de diferentes niveles. Está bien, y yo concuerdo en que ese capital humano, ese equipo de trabajo es como que lo que sostiene a la empresa, al negocio, ¿no? Sin ellos muchas empresas no existirían. Entonces, si es que ese discurso tiene que ser coherente, entonces lo que están obligados ahí los gerentes, no sé, el equipo de recursos humanos, etcétera, es a valorar al equipo de trabajo y transmitirle los mensajes correctos, los mensajes adecuados, para que se motiven, para que Ser, sepan qué es lo que está pasando. ser asertivo. Ser asertivo, exactamente, tener un mensaje firme, positivo, que le impulse al colaborador, al trabajador bueno, a ponerse la camiseta. Son tiempos muy difíciles para todos. Qué importante, Pedro, lo que dice. Eso estimula al líder a prepararse en temas de oratoria, en temas de Exacto. comunicación, en temas de liderazgo, porque no es fácil, ¿eh? Nuestra cultura, al menos acá en el Ecuador, muchas veces es muy conservadora, con muchos miedos, y eso hace que pensemos en una nueva formación de gente decidida, gente profesional, y que maneje estos códigos de comunicación de una forma que una palabra pueda volverse una experiencia, o que pueda convertir algo que está oscuro en algo que brille, o algo estimulante. Quiero ahora mismo saludar, hay muchas personas que están conectadas, ¿sí? Le mando un saludo a Andrés Toledo, a Sergio Carrera, Maite Morales, Freddy Bustillos, María Limaico, Pablo Racines. Gracias por escribir. Y Maite tiene una pregunta para ti, mi estimado Pedro. Claro que sí, con gusto. ¿Tú ¿Tú consideras consideras? que el exceso de información puede generar resistencia a recibirla? ¿Cómo romper esas barreras? Gracias, Maite, por la pregunta. En realidad es muy cierto, ¿no? Tenemos un exceso de información que nos llega al correo electrónico, al WhatsApp en el teléfono, en las redes sociales. Entonces, ahí eh, no sé si existe una fórmula mágica, una receta que asegure que el colaborador, digamos, en este caso, me quedo en este momento en el lado de la comunicación interna. Hay que priorizar lo que se le informa al colaborador. Si es que va a haber una reunión, si es que va a haber un cambio de la estrategia de la organización, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos horarios, reformas legales, no sé, hay tantas cosas que ocurren en el día a día. Pero lo importante ahí, pensando en la comunicación interna, es priorizar esa información, y si es que es realmente bastante información, no le sobrecarguemos, no le llenemos de información al equipo de trabajo, a la gente que sostiene la compañía. Hagámoslo, hay que hacerlo de manera inteligente, programada y efectiva, porque si es que nos empiezan a llegar correos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, reuniones de vía Zoom, vía Teams, vía lo que sea, va a haber una sobrecarga, como tú dices, Maite, y un exceso de información, y eso le va a agobiar a cualquiera. Claro. Eso desde la comunicación interna. De manera externa ya son otros parámetros que hay que considerar, pero Sí, justamente en esa línea, María Limaico dice lo siguiente: hay empresas que manejan muy bien su comunicación externa, o sea, hacia los clientes, pero descuidan la ujú. comunicación interna. Grave error. Y sí, yo también coincido con María, es un tema que hay que manejarlo con pinzas, porque le puedes llegar a saturar, le puedes llegar a cansar, a agotar, y a la larga eso se va a ver en los procesos, se va a ver en los resultados. Sí, permíteme solo añadir una cosita que se me quedaba. Vivimos ya un tiempo complicado, teletrabajo, algunas personas ya están asistiendo a las oficinas. Todo el mundo está con la angustia de la pandemia, el tema de las vacunas. Bueno, la coyuntura política, económica también acompañan o agravan de cierta manera el panorama. Entonces, hay que ser justamente aquí empático, esa palabra que se ha puesto tan de moda, y desde la organización, bueno, tratar de entender esas situaciones, y ser
no relajados, pero algo flexibles con la información, ¿no? Con la Sí, sí. que se cuenta y se comparte al equipo. Yo concuerdo contigo, el lado humano es el que nos va a diferenciar hoy en día. Y al final somos las personas las que sacamos adelante el trabajo y le ponemos la pasión y el cariño. Le saludamos a Carolina Hidalgo, gracias por estar acá. También los aportes de Pablo Racines, súper interesantes, súper buenos. Gracias, Pablo, por siempre acompañar. Andrés Toledo, él está desde Chile, siempre nos acompaña, también hizo un comentario, dice que muy cierto, Pedro, hoy es muy importante comunicar, que evitar que las percepciones sean vistas como tu realidad, comunicar e informar claramente es clave. Gracias, Andrés, gracias, Freddy, por tus continuos saludos, Sergio, bueno, a todas las personas que están acá, les agradecemos, ha sido un tema muy relevante que necesitamos todos los días hacerlo cada vez mejor. Independientemente de la profesión, de la actividad, de la industria donde te encuentres, comunicar te hace bien porque un mensaje puedes llegar con un bálsamo de emociones y esas emociones es lo que llega a la gente y hace que reaccione de manera positiva y no negativa, que no esté a la defensiva, sino más bien puesto y proactivo hacia el reto. Mi estimado Pedro, dentro de Camaleón Exponencial tenemos un espacio que le hemos llamado ping-pong exponencial. Son palabras cortas que esperamos también una respuesta corta de tu parte con la finalidad de que toda la gente te conozca más desde el lado humano, desde el lado personal. ¿Te parece? Chévere, claro, vamos, Pablo, con gusto. Vamos pues. La primera palabra para Pedro Maldonado. Una cábala. Uy, yo soy muy temático, como me dicen aquí en la casa, entonces, pero por ejemplo, hago una serie de ejercicios al empezar el día, ejercicios más bien para relajar los músculos, ejercicios del cuello, porque hace mucho tiempo tuve un problema y me quedé con eso como para Pero empezar el día. eso significa que vas a tener un buen día si comienzas con eso. Espero, esa es la idea, pero a veces sí, a veces no. Sí, 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 es una cábala. Sigamos. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Leer un libro de negocios o ver videos TED? Las dos cosas. Prefiero más los libros, pero si es que hay un buen video y si siempre encuentras en TED, sí, también lo hago. Muy bien, sigamos. ¿Con qué personaje te gustaría tomar un café? Ahí sí me dejaste sin respuesta. O sea, hay muchas personas, pero tal vez Solo con una. algún escritor, no sé, con García Márquez o Vargas Llosa. Sí. Y te creo porque tienes toda esa línea periodística, Mm. eres un investigador, docente, y sí, la verdad es que son personajes muy, muy alineados. Seguimos, por favor. ¿Periódico en papel o periódico digital? La experiencia es mucho más rica en el digital. O sea, yo hasta hace unos años era un suscriptor de periódicos y llegaba con el periódico de papel a la casa, pero la experiencia es mucho más enriquecedora. La multimedia te ayuda a entender mejor ciertos temas, ¿no? Con gráficos, con videos, con podcasts, etcétera. Sí, claro. Bueno, seguimos. ¿Qué red social te gusta más y por qué? Creo que es Instagram porque trato de esa red social es en la que yo me desconecto, digamos, de la coyuntura noticiosa, de la coyuntura informativa y ahí sí voy con lo que me gusta, digamos, deportes, actividades al aire libre, Sí, conectar con amigos a los que no he visto en mucho tiempo. muy bien, Pedro. Creo que hay una más. Creo que esa es la última. Ah, no, sí hay una más. Tu fuente de inspiración. Y yo creo que es la familia, desde mis abuelos y hasta mis hijos que me enseñan un montón de cosas todos los días. Y justamente ayer leía un artículo como los niños son un ejemplo de resiliencia en esta Así, pandemia. Entonces, por sí, ahí sí, va mi respuesta. La familia siempre, ellos me inspiran y me generan son el combustible, ¿no? sí, claro.
Muy bien, mi estimado Pedro, te agradecemos mucho. Te felicito por estar en esta área de comunicación que tanto necesitamos todos los seres humanos y todas las organizaciones. Te dejo con el mensaje final. Nada, Pablo, muchísimas gracias nuevamente a ti, a la gente de Kruger. Estos espacios siempre ayudan y espero que voy a seguirlo con más frecuencia. He visto algo, sabía sobre esta iniciativa de Kruger, gente muy valiosa y bueno, aquí estamos a las órdenes, Pablo, y a las demás personas también para hablar de comunicación, para hablar de periodismo y hablar de todo este mundo tan cambiante, tan difícil a veces, pero que no nos deja de sorprender y de generar esa esperanza, ¿no? Que es lo más bonito de cada día. Tener ese ánimo para aprender cada día, para salir adelante cada día en medio de tantas adversidades que nos han tocado en este año ya casi. Las adversidades se las combate con preparación, con estrategia, con comunicación y con mucho optimismo de aquí hacia el futuro. Eso justamente fue lo que tanto Kruger como Exponencial Set se pusieron de acuerdo justamente para este espacio, Camaleón Exponencial, que busca inspirar, educar y estimular a todos los líderes de negocios del Ecuador y de América Latina. Así que un abrazo, gratitud a todo al equipo de trabajo que están atrás de toda esta producción. Son muy, muy, muy importantes y gracias por todo el apoyo y el acompañamiento. Hasta la próxima semana y saludos y gracias a todos. Chao, chao. Gracias, cuídense. Resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios.